enviarles un saludo, como siempre, no solamente a ustedes, por supuesto, siempre es un placer de verles semana a semana, ¿no? Pero también los que nos siguen a través de nuestro canal. Y también se transmiten los audios en algunas emisoras de radio. A todos los que nos ven y los que nos escuchan les enviamos un cordial saludo en el nombre de Cristo Jesús. Esta mañana voy a pedirles que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento a la segunda carta de Samuel, capítulo 24. Y voy a leer la segunda mitad del capítulo, porque es un capítulo un poquito largo para leerlo todos, pero vamos a mirar algunas cosas incluidas en ese capítulo. Pongan mucha atención a lo que vamos a ver, que es muy importante. Capítulo 24 de Segunda de Samuel, y ustedes me siguen con la vista, vamos a arrancar del verso 18 hasta el 25. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, es decir, el día cuando el ángel de juicio estaba golpeando al pueblo de Israel hasta las puertas de Jerusalén por causa de un pecado de David que ya vamos a mirar. Y vino Gad el vidente, es decir, el profeta, vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo, ¿por qué vienes, mi señor, el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Padre nuestro, que estás en el cielo y en nuestros corazones, te rogamos que nos hables a través de tu santa palabra y que podamos de hoy en adelante tener vidas más consagradas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título de esta predicación es el costo de una ofrenda verdadera. El costo de una ofrenda verdadera. Déjenme empezar con una preguntita, hermanos. ¿Es una obligación ofrendar a Dios? Y la respuesta a esa pregunta es depende. Depende porque desde un punto de vista, digamos, estricto, no es una obligación legal. Es decir, no encontramos en las Escrituras imponiéndose a la Iglesia, cuidado con esto porque el Nuevo Testamento es un poco diferente la cosa, pero a la Iglesia, de imponerse una obligación legal. La ofrenda se trata de un acto voluntario. Es algo que la persona, después de considerar, se presenta delante de Dios y trae, digamos, un obsequio, un regalo, una ofrenda de paz al Señor.
Algunos enseñan que si usted no da la ofrenda a Dios, no va a recibir bendición. Es muy común esta tónica en la predicación contemporánea, ya lo hemos dicho muchas veces, pero es una mentira. No hay semejante idea en la palabra de Dios. Dios nos bendijo, por ejemplo, con la salvación en Cristo Jesús sin mediar una ofrenda de parte nuestra. Así que si vamos a ser consecuentes con que tenemos que traer una ofrenda para que Dios nos bendiga, eso implica entonces que tú y yo, hermano y hermana, tenemos que traer una ofrenda que preceda la salvación en Cristo Jesús. Y eso es una cosa totalmente ajena a las Escrituras. El Señor nos dice que Dios se presentó como ofrenda por nuestros pecados, sin mediar la ofrenda de parte nuestra. Por cierto, no podemos ofrendar absolutamente nada para ganar la salvación. Muchos apelan a 2 de Corintios capítulo 9, verso 6, que ya lo vamos a mirar en su momento, todavía no, pero Pablo dijo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y entonces de allí se construye, basado solamente en esas poquitas palabras, la doctrina falsa, digo yo, de la siembra y la siega tan popular en lo que llamamos esto del evangelio, el neoevangelismo, que sostiene la doctrina de la prosperidad. Y digo que es falsa porque esta es una frase que está totalmente arrancada, pero con violencia, del contexto de todo lo que el apóstol San Pablo está escribiendo a la gente en la ciudad de... A la gente no, a la iglesia, debo decir, en la ciudad de Corinto, ¿no? Vuelvo a repetir, ya vamos a mirar que esa es una ofrenda específica y veremos qué es lo que estaba pasando en ese lugar, pero todavía hoy no vamos a tratar con eso. Simplemente les estoy mostrando que el apóstol Pablo, en fin, está usando este pasaje que muchos lo abordan justamente para justificar. Si tú das, Dios te da más. Entonces hay que sembrar con amplitud para que Dios bendiga con amplitud. Y eso se pone como una regla grabada en fuego que debe obedecer a la iglesia y motiva entonces una especie de regateo con Dios, de negocio, ¿no? Un intercambio, un trueque. Yo te doy y tú me das con intereses, más o menos. Muchos van a decir eso ya, es irse al extremo, pero básicamente si le sacamos todas las flores, eso es lo que se está enseñando con este tipo de ideas. Bueno, ¿saben una cosa? Eso es un disparate. Es un verdadero disparate, bíblico, teológico, es una tragedia que la iglesia oiga ese tipo de enseñanza. Hermano querido, la ofrenda jamás mueve la mano de Dios. Nosotros no somos los que mediante lo que traemos o lo que damos motiva a Dios a hacer algo. Nosotros ofrendamos porque la mano de Dios se mueve. Así que tu ofrenda no mueve a Dios. Tú ofrendas porque Dios se mueve. Es un gesto de gratitud. Así que usted no da a Dios para que Dios lo bendiga. Usted da a Dios porque Dios lo bendijo. Es más, cuando usted trae la ofrenda, eso es algo de Dios. Habíamos hablado una vez que de Dios es toda la tierra y aún nuestras vidas. Así que si estoy trayendo una ofrenda, esa ofrenda la estoy dando porque Dios primero me bendijo. Y entonces yo le traigo el obsequio. Así que yo no traigo algo de mis saberes para que Dios me bendiga. Tenemos todo el cuadro dado vuelta y sin estudiarse en una forma consecuente con las Escrituras. El apóstol Pablo, otra vez en Corintios, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, que muchas veces es el cuadrito que ponen aquí cuando llega el momento de presentar las ofrendas. O sea que entonces... Digo depende porque nos damos cuenta que no es una obligación legal, pero sin embargo sí es una obligación moral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, moral porque es un gesto de gratitud hacia lo que el Señor hizo por nosotros cuando entregó a su Hijo Jesucristo para no solamente salvar nuestras almas, pero aún Dios nos promete su presencia cada día de nuestras vidas. La salud es una bendición de Dios. El trabajo es una bendición de Dios. Nuestros hogares son una bendición de Dios. Los hijos.
lo que vestimos, lo que tenemos. Nuestro ministerio es una bendición de Dios. Todo en definitiva es un regalo de la gracia de Dios. Y entonces ahora, en un sentido, siendo que Dios dio tanto y en un grado infinito cuando presentó a Cristo a morir por nosotros, ahora pienso yo que lo menos que podemos hacer es expresarnos con algún tipo de entrega a Dios. Tenemos una obligación, tenemos una deuda enorme con Dios por lo que Él hizo por nosotros, aun cuando nosotros no lo merecíamos. Yo creo que, hermano querido, el cristianismo contemporáneo no piensa en estas cosas. Y si lo hace de una forma mediocre. Nosotros tenemos una deuda enorme que pagar a Dios. Y no es que Él está esperando, ¿no es cierto?, frotándose las manos para que hagamos cola y traigamos, ¿no es cierto?, algún tipo de dote por lo que hizo. No, Dios no está esperando eso. Pero es algo que tiene que emanar de nosotros espontáneamente. Es un gesto de gratitud a Dios. De decir, Señor, gracias por tan grande salvación. Gracias por haber dado a tu Hijo y no tengo que yo ver las llamas del infierno por causa de mi pecado. Es una cosa muy hermosa, un gesto muy hermoso que hizo Dios al entregar a Cristo a favor de nosotros. Y este asunto, lamentablemente, hay mucha gente que no lo quiere aceptar. Es decir, que ¿tenemos algún tipo de responsabilidad moral con Dios? No. ¿De dar? No. ¿Y saben por qué? Mayormente es un factor económico. Es decir, a veces por cuestiones de finanzas, y no finanzas que no tengo, sino finanzas que tengo, porque puede ser que haya una persona que no tiene, y bueno, si no tiene nada para dar. Pero en la mayoría de los casos, los cristianos sí tienen. El problema es que muchas veces hacemos un mal uso de lo que tenemos, que es bendición de Dios. Y entonces cuando se trata de contribuir a la obra de Dios o a la causa de Dios en este mundo que va pasando, preferimos invertir nuestros bienes en las cosas del mundo. Servimos las cosas del mundo. Nos deleitamos en las cosas del mundo. Con esto yo no estoy diciendo que no debemos disfrutar lo que Dios nos da. A veces Dios nos da lo que necesitamos y a veces Dios nos da las extras. Y está bien que nosotros disfrutemos aquí y allá algunas cosas para poder hacer la vida un poquito más, no sé, más relajada en este mundo, porque realmente es difícil vivir, especialmente los cristianos. Pero francamente a veces estamos más interesados en gastar en las cosas del mundo en lugar de invertir en las cosas del cielo. Hacemos tesoros acá, pero no tesoros allá. Y la única razón de por qué hacemos eso es porque me gusta eso. La gente hace un montón de argumentos para escaparle a esa razón crucial, pero en definitiva, a nosotros nos gustan las cosas que me ofrece este mundo. Y allí invertimos nuestros esfuerzos, nuestras familias, nuestro tiempo, nuestros capitales. Toda nuestra vida está metida en ese asunto. Miren, Jesús en una ocasión, en el famoso Sermón del Monte, en una parte del sermón, dijo estas palabras que siempre me quedan a mí dando vuelta en la cabeza. Él le dijo a la gente, a la audiencia que estaba en aquel lugar, ninguno, no algunos, sino ninguno, no hay una sola persona que pueda servir a dos señores. No hay excepción a la regla. Uno se puede levantar y decir, no, bueno, yo sí. Bueno, usted dice que sí. Pero Jesús, que sabe más, dice que no. Dice, no pueden servir a dos señores. ¿Y por qué razón no se puede servir a dos señores? Porque dice, o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y repite de nuevo, no podéis. O sea, primero dice ninguno y luego enfatiza la idea con un no se puede. No hay persona que pueda. Ni siquiera una sola persona. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y quiero que tomen nota de esto que dice Jesucristo, o que dijo Jesús, en cuanto a servir. Porque se sirve a uno o al otro. No podemos servir a los dos señores. No podemos servir las cosas del mundo y al mismo tiempo decir, yo soy un siervo de Dios. O sirves a Dios o sirves las riquezas o las cosas del mundo. Esto no lo digo yo, Esto no es un asunto de
posturas filosóficas. Esto es lo que dijo Jesucristo dentro de ese gran sermón histórico, ¿no?, que conocemos como el Sermón del Monte. Algunos pueden decir, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, está bien. Usted puede ser que no esté de acuerdo. Es decir, usted dice, yo puedo servir, yo sirvo a Dios con mis bienes. Y usted puede decir, no estoy de acuerdo con esa conclusión, pero esa conclusión suya, ese no estoy de acuerdo, se derrumba cuando pasa el canastillo de las ofrendas. Ahí se viene abajo toda la pretensión de alguien que dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, de boca decimos, como hacía el pueblo de Israel, adoran a Dios, pero cuando se va al terreno de la práctica, ahí cambian las cosas. Y esto no es una acusación a ustedes, otra vez, hablo en términos generales. Cuando pasa el canastillo, lo que hacemos es contar los billetes, dólares, pesos, soles o lo que sea. Sacamos la billetera y contamos 1, 2, 3 y listo, y eso lo tiramos en la canasta y suficiente. Y vuelvo a repetir, no es que Dios está esperando esos billetes, estoy hablando de la actitud de la persona. Y entonces tira esos billetes porque el resto de los billetes me los quiero guardar para comprar el televisor a color. Me quiero comprar un auto de $60,000. Miren, hay personas que les gusta comprarse, y otra vez, se quiere comprar un auto caro, cómpreselo. Yo no digo que no lo haga, se va a la concesionaria de autos. Esto es un ejemplo, nada. Puede ser casa, ropa, joyas. Auto, acá es muy común manejar, ¿no? Casi es una necesidad un vehículo acá. En otros países no. Vamos a la concesionaria, miramos una serie de vehículos, nos muestran uno y el otro, y ahí tenemos uno que vale 40 y uno que vale 60. El de 60 le falta poco que volar, ¿no? Está la moda con, qué sé yo, televisor, radio satelital, el GPS, que es una cosa seria, casi la chica habla y le ceba el mate mientras va manejando uno, ¿no? Es un auto tremendo. Y entonces, claro, yo digo, a ver, este está más bajo, gracias que tiene aire acondicionado, y usted tiene de todo. Entonces me compro el de $60,000. Está muy bien. Cuando se trata de contribuir con la obra de Dios, usted ya no puede contribuir porque se metió en $60 de deuda, $60,000. Usted podría comprar el de 40, 4 ruedas, tiene el volante, el aire acondicionado, a lo mejor no tiene televisor, pero ¿quién se le ocurre mirar televisor cuando maneja? Pero porque tiene el chiche de moda, nos compramos el de 60, no el de 40. Y la gente dice, es que no tengo plata. Sí, señor, usted tiene plata. Por eso se compró el de 60. Si usted no tuviera plata, no se compra el de 60, se compra el de 40. Pero si compró el de 60, usted tiene la plata. Y está bien. Pero, ¿qué pasa? Usted escogió, cristiano, no hablo del pagano, cristiano, usted escogió en lugar de comprar 40 y donar a la obra de Dios 20,000, usted decidió gastarse los 60,000 y no tiene plata para la obra de Dios. Y vuelvo a repetir, esto no es una denuncia de que hagan eso. Le estoy dando simplemente un ejemplo de cómo estamos pensando nosotros. ¿Me entiende lo que le digo? Insisto en esto porque alguien puede pensar, el pastor nos está acusando porque me compré un auto caro. No, cómprese el auto caro. Le estoy diciendo dónde están nuestras prioridades. No estamos dispuestos a sacrificar algo para las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos los ojos puestos en las cosas de aquí abajo. Eso es lo que apuntaba Jesucristo cuando dijo, no puedes servir a 2 señores. La iglesia hoy está sirviendo o quiere o pretende servir a 2 señores. No se puede. No se lo dice el pastor Piesco. Lo dijo Jesucristo. Esta doctrina de la prosperidad lo que hace es simplemente servir a las riquezas, como dijo Jesús. Es totalmente falsa. No sirve a Dios. Y quienes tienen problemas con ofrendar para la expansión del reino de nuestro Señor Jesucristo, lo hacen con los ojos puestos en sus finanzas y no los ojos puestos en Dios. A ver, hoy la gente piensa cómo puedo prosperar acá abajo en lugar de cómo puedo contribuir para hacer prosperar la obra de Dios en la tierra. Ahora, cuando nosotros apreciamos a alguien de todo corazón,
A menudo cuando llega el cumpleaños o un aniversario o algo, qué sé yo, vamos y queremos comprar un obsequio. Y cuando se trata del obsequio que queremos comprar, nos sentamos a pensar de qué manera voy a expresar mi lealtad y gratitud y amor por esa persona. Es decir, no vamos al negocio y decimos, a ver, ¿qué voy a hacer ahora? No, tomamos tiempo para pensar porque quiero mostrarle a esa persona que tengo un profundo aprecio por ella. Y entonces buscamos. A veces hay un hermano que me regala libros. Pero cuando veo los libros que me regala me doy cuenta que el hombre piensa. No es que fue a la librería y dice, bueno, voy a llevar que a este tipo le voy a regalar un libro. No, piensa, sabe qué es lo que creo, qué es lo que estudio, y eso es una muestra de aprecio, que la persona está pensando en uno. Otra vez, estoy dando ejemplos abiertos, generales. Cuando amamos a una persona, eso es lo que hacemos. Si realmente la amamos, pensamos de qué manera voy a expresarle, sin ofenderla, sin degradarla, qué es lo que le voy a regalar a esa persona. Cuando no amamos profundamente a esa persona, no tenemos un profundo interés por ella, le compramos una chuchería y bueno, con esto la contento para decir me acordé de vos, pero no nos acordamos a último momento. Bueno, ¿sabes una cosa? Esto tendría que trasladarse cuando se trata de Dios. Cuando nosotros ofrendamos o entregamos algo a Dios, tiene que ser algo profundamente considerado si es que realmente lo amo. La ofrenda va a proyectar qué tanto amor tienes por ese Dios que dio absolutamente todo, por nada. Pero cuando tocamos el tema de la ofrenda, ojo, la cosa cambia. Y todo cambia por asuntos financieros, económicos. No queremos soltar la plata. Y claro, se entiende eso porque la plata cuesta ganarla. Y entregarla, ¿no es cierto?, y privarme de algunas cosas, cuesta, lógicamente, cuesta ganar el dinero. Y nos molesta cuando a veces donamos el dinero y viene un loco y se hace el vivo, ¿no? Y se lleva la plata y se va de vacaciones por ahí, se hace la gran vida mientras yo sudo para ganarme cada centavo. Lógicamente que eso ofende a la gente. Cuando David, este hombre es un hombre extraordinario, porque cuando este hombre pensó en que, es decir, está obedeciendo lo que acá le dijo Gad, que en definitiva fue enviado por Dios a decirle a David qué es lo que tenía que hacer. Y entonces se trata de presentar los sacrificios a Dios. Y noten que dicho sea de paso, no solamente fueron holocaustos, sino, fíjese ahí en el versículo 25, que después de los sacrificios de holocaustos ofreció sacrificios de paz. O sea que estuvo el sacrificio de sangre, pero también la ofrenda de acción de gracias a Dios. Así que a veces miramos solo el holocausto, pero todo lo que entregó Dios en esa ceremonia. Y llama la atención, ¿no es cierto?, que este señor dijo estas palabras que para mí son memorables. Memorables porque nos enseñan cuál es la actitud de un hombre un varón cuyo corazón es conforme al corazón de Dios. David, a ver, no era un santo, era un pillo, hizo cada líos. Acá se cuenta de un gravísimo pecado, el segundo grave pecado de David. El primero fue de quedarse con una señora que no le correspondía, y acá el censar al pueblo. Ahora vamos a mirar eso con más detalle. Pero en definitiva no era el hombre perfecto desde el punto de vista humano. Estaba lleno de errores. Tenía problemas en casa, problemas personales, problemas con sus hijos y qué sé yo, bueno. Pero sin embargo, dice, varón conforme a mi corazón. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento y aún en el libro de Hechos se menciona ese detalle. Pero este señor entonces pudo darle el valor de la gracia de Dios al otorgarle el perdón por su ofensa. Y luego por la provisión misma de Dios de qué hacer. Y este hombre entonces, cuando se trata de ofrendar, dice el verso 24, y estas son palabras memorables, dice, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. No me voy a atrever a presentar algo a Dios que no tuvo costo para mí, que no demandó algún tipo de esfuerzo de mi parte. Cuando regalamos algo a alguien, estamos haciendo un esfuerzo. Es decir, voy y compro algo que me cuesta, pero estoy tratando de mostrarle cuán importante es para mí esa persona y por eso hago ese esfuerzo. Pero cuando se trata de Dios, que hizo
algo infinitamente enorme por nosotros, no existe ese esfuerzo, es una cosa extraña. No digo que no haya personas en el mundo o en la historia que no hayan hecho ese esfuerzo, pero hoy es una rareza, es algo atípico en la Iglesia de Cristo. Sí hay gente que da mucha plata, pero lo da a la institución, no es una ofrenda a Dios. Y eso es gravísimo. Y sabes una cosa, hermano, esto no tiene aplicación solamente al tema del dinero. Nosotros no hacemos el sacrificio con los horarios, el tiempo, el trabajo. Nosotros, para hablarles a alguien de Cristo, tenemos que hacer sacrificio. Es mucho para mí. No queremos darle eso a Dios. No queremos, si la persona me viene a buscar y me habla, me pregunta de Cristo, bárbaro, hasta ahí llegué. Pero hacer el sacrificio de salir para ir a buscar a esa persona, no, señor, no se hace, es una cosa muy extraña. Es del pasado, el corazón misionero de personas que salían por todas partes, salían por las calles, cruzaban los continentes para poder llevar la palabra de Dios a los perdidos. Hoy no, hoy más bien lo que hacemos es esperar que la gente venga a nosotros. A David se le ofreció una oportunidad tremenda para dar a Dios sin mayores compromisos o sin mayor obligación. Araúna, este señor que es un jebuseo encima, un pagano, dice que cuando vino el señor rey, el rey David es su rey, le ofreció todo lo que tenía. Le ofreció la heredad, es decir, su terreno, su terruño, ¿no? El señor parece que era un cultivador, tenía su tierra, y viene el rey y le dice, mira, ¿sabes qué? Aquí está mi tierra, te la doy toda. Me preguntó, ¿a qué vienes? Bueno, vengo a ofrecer sacrificio, Dios me dijo que haga esto, ¿sabes qué? No te preocupes, toma, ahí está mi tierra. Y no solamente eso, pero vienes a ofrecer holocaustos, ahí están los bueyes, tuyos. Y todavía tengo los arados con los cuales me gano la vida. Toma, aquí están los arados también, ahí tienes leña para prender el fuego. O sea que este hombre se despoja de todo. Eso está en los versículos 22 y 23. Dice, todo esto, rey, dice el verso 23, Araúna lo da al rey. El Señor te haga próspero. A ver, David lo único que tenía que hacer acá es un gol de media cancha. Agarrar todo lo que le regala este hombre a David. Le dice, te lo doy, todo es tuyo. Así que Dios, ahora David es propietario por declaración de todo lo que este hombre tenía, se lo entrega a David. Y David entonces podría haber venido tranquilamente y presentarle a Dios todo este obsequio que le traía Araúna y simplemente ofrendarlo a Dios. Hubiese sido una ofrenda extraordinaria. Imagínense, que usted tenga tierras, tenga tractores, qué sé yo, todo lo que tiene dentro del campo de cultivo, lo agarra todo eso y se lo entrega a alguien para que lo ofrezca a Dios. ¿Qué tal? ¿Qué me cuenta? Mire si no hizo un sacrificio. David podría haber presentado una ofrenda tremenda, agarrar todo eso y presentárselo a Dios. ¿Sabe cuál es el problema con esto? Que no hubiese sido David el que ofrendaba a Dios. Hubiese sido Araúna. El que hizo sacrificio es Araúna, no David. Y entonces podría haber agarrado David y presentar todo eso y la gente podría haber dicho, miren todo lo que entregó David. Y hacer la propaganda de que él hizo un sacrificio, pero no hizo absolutamente nada. El que hizo sacrificio fue este jebuseo. David entendió muy bien este asunto, ¿saben? Y esto es lo que aprecio de David, un hombre con defectos, pero un hombre según el corazón de Dios. Cuando Araúna le dijo, mira, te entrego todo, él lo miró y le dijo, no, eso conmigo no va, eso no va a funcionar así. Y le dijo, todo lo que tienes te lo voy a comprar por su justo precio. Y le pagó buena plata, Yo hice un poco la matemática, le pagó su justo precio y aún un poco más. Y la razón es porque dice, no voy a ofrecer nada que a mí no me cueste. Que le cueste a otro y no me cueste a mí, no señor, de ninguna manera. Yo voy a mostrar mi apreciación por Dios. Yo me voy a sacrificar. Yo me voy a vaciar. Yo voy a hacer el trabajo de presentar esto a Dios. Es muy raro ver personas así, Muy raro. ¿Cuántas personas en la iglesia de Cristo hoy llegan al punto de decir, yo esta semana no voy a ofrecer nada a Dios que no me cueste?
Y vuelvo a repetir, no sean obtusos en pensar que estoy hablando solo de plata. Porque si pensamos cuando hablamos de ofrenda en dinero, en economía, estamos perdiendo de vista la doctrina de la ofrenda, que tiene que ser nuestro corazón. Nuestra vida fue expresando a través de las semanas la importancia de nosotros ser la ofrenda, no lo que tenemos en la billetera. Hermano querido, ¿por qué razón nosotros no respondemos como este hombre? Nosotros le damos a Dios, contrariamente a David, lo que no nos cuesta. A Dios le damos lo que nos sobra. Cuando vimos la historia de la viuda que entregó las 2 blancas, Jesús puntualizó cómo los ricos daban de lo que les sobraba. Y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros no hacemos lo que nos cuesta. Nosotros hacemos lo que nos sobra. Cuando ofrendamos a Dios es lo que nos sobra. Primero gastamos todo lo que tenemos que gastar. Y después, si me sobraron algunos centavos, lo traemos a la iglesia. Arréglense con eso. Si nos costara, en lugar de comprar el auto de 60, me compro el de 40. Pero yo quería el de 60. Exacto, ahí es donde está tu sacrificio. Ahí es donde te esforzaste. Ahí es cuando entras en la línea de David que dice, no le voy a dar a Dios algo que no me cueste. Y vuelvo a reiterar, estoy usando el ejemplo como ejemplo nada más, no para decirles que no se compren el auto de 60 y se compren el de 40. Si se quiere comprar el de 60, el del 80 y tiene la plata, está bien. Pero acá es un problema de prioridades. No es que no tenemos, es que no queremos. Y no queremos porque tenemos los ojos puestos en las cosas de abajo en lugar de las cosas de arriba. Acá es donde justamente se dividen 2 tipos de creyentes en la iglesia. Los que tienen los ojos en las cosas del mundo y los cristianos que tienen los ojos en las cosas del cielo. Los que sirven al dinero en lugar de servir a Dios, los que siembran para obligar a Dios de alguna manera moral a que nos bendiga a nosotros, tienen el foco dado vuelta. ¿Qué es lo que tenemos acá adelante? Bueno, vamos a mirar un par de cosas. Primero tenemos el gran pecado de David. Versículo 1 dice allí, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Noten que en primer lugar se dice que Dios volvió a enojarse contra Israel, no solamente contra David. Acá hay un problema con toda la nación. Toda la nación está en pecado. Y no es la primera vez, porque dice, volvió Dios a enojarse con ellos. ¿Qué fue lo que pasó? No tengo la menor idea. En este caso, algunos especulan, ¿no?, qué habrá pasado, conectan esto con el capítulo 21. Puede ser. Después en casa investiguenlo ustedes. No sé, no me convencen los argumentos de algunos comentaristas. Hay un silencio ahí que me llama la atención y entonces yo me quedo quieto con el silencio. Lo que sí sé que si Dios se enojó con Israel es porque Israel no estaba caminando bien. Dios nunca se va a enojar con un hijo suyo si el hijo está caminando como corresponde. Nosotros acá la mayoría somos padres y yo sé que usted si se enoja con su hijo por no hacer nada, por hacer nada, bueno, usted tiene que ir a un psicólogo. Pero si usted ve que un hijo se porta bien, bueno, vamos a sonreír y nos vamos a sentir orgullosos de un hijo así. Pero si usted se enojó con el hijo, la hija, cualquiera de los dos, es porque realmente él es un bribón, algún lío hizo y entonces a uno eso no le cae bien y queremos disciplinar o corregir, ¿no es cierto? Acá, en este caso, Dios dice, volvió otra vez a enojarse porque Israel volvió a meter la pata. Volvió a hacer lío con Dios. Y no solamente eso, pero se agrega que David está metido en el asunto porque dice que incitó a David contra ellos, a que dijese que vayan a censar al pueblo. Ahora, esto tenemos que compararlo con Primera de Crónicas, no de Corintios. En Primera de Crónicas, si ustedes se van rapidito al capítulo 21 de Primera de Crónicas, es algo que llama la atención, Dice que Satanás está metido en esto. Verso 1 dice, pero Satanás está relatando lo mismo, el libro de Crónicas,
prácticamente es lo mismo que primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Crónicas. No se dan detalles o se restan detalles, pero es lo mismo que sucede cuando leen Levítico y Deuteronomio. Bueno, acá más o menos es la misma cosa. Dice entonces, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Se dan cuenta? O sea que, noten ustedes que el que está metido en todo este escándalo, en este lío, es Satanás. Es Satanás el que tentó a David a desobedecer a Dios. Claro, uno mira esto y dice, pero bueno, ¿cómo es este asunto acá? ¿Cómo lo entendemos? Por un lado se dice de que fue Satanás y por acá se dice que fue Dios. Sí, Satanás es el que tentó a David y en este caso vemos a Dios soberanamente dándole permiso a las criaturas. Y la razón es porque quiere enseñar a David y al pueblo y a nosotros por extensión verdades tremendas para nuestras vidas. Dios no tienta a nadie, el diablo tienta. Dios pone a prueba cuando somos tentados, permite que entremos en la tentación para probar nuestra fe, nuestra disposición a someternos a Dios. Así que en cada tentación Dios va detrás de nosotros. Por eso dice el escritor del Nuevo Testamento que con cada tentación Dios se ofrece una puerta de salida. Dios está interviniendo, no está haciéndose a un lado para que nosotros tropecemos y vayamos de narices al suelo. Así que tenemos entonces en este caso a Satanás metido en el asunto, tentando a David a hacer lo que no corresponde. Ahora, ¿en qué consiste el pecado de David acá? Pienso yo que no hay muchos detalles. Ahí dice que fue que censó el pueblo. Bueno, pero ¿qué tiene de malo saber cuánta gente tiene en el pueblo? Nosotros acá en Canadá censamos a la gente. En todos los países, creo yo, la mayoría. Se tiene que censar cuánta gente hay para ver el crecimiento o disminución de la densidad demográfica. Eso tiene que ver con impuestos, el asunto de la salud pública y qué sé yo, una cantidad de cosas. Tenemos que saber cuánta gente tenemos en un país. Pienso yo que una de las fallas acá es presunción. David fue presuntuoso en este punto. ¿Por qué razón? Presunción es una actitud de vanidad que muestra una persona para, qué sé yo, promoverse o promover algo. David mandó de que se contara cuánta gente estaba lista para la guerra. David, pienso yo, que pensaba que el número de soldados o gente dispuesta para la guerra garantizaba cierta seguridad política y social. Terminó el censo y arrojó una cantidad tremenda de más de 1 millón de personas, ahí en el versículo 9. Pero sin embargo dice que después de ese pecado, donde se ponía más confianza en los números que en Dios, dice que Dios envía una pestilencia y en 3 días nada más murieron 70.000 hombres de todas esas personas. 70.000 personas en 3 días. En 2 semanas, si hace la cuenta, casi, en menos de un mes se borraba todo el 1 millón y pico de personas que tenía en el censo para la guerra. Había mucha gente más, pero se contó de toda esta gente, ¿cuántos están aptos para la guerra? Tanta cantidad. Es decir que David saca los músculos y dice, sí, yo tengo fuerza militar. Acá el problema, pienso yo, es que David empezó a poner su confianza en la fuerza o los músculos del hombre o los brazos del hombre en lugar de los brazos de Dios, que lo trajo hasta este punto y lo puso en el poder. No fue el número de soldados lo que le dio la corona, Dios se la dio. Hay casos en que salieron a pelear el pueblo de Israel en total desventaja y sin embargo obtuvieron la victoria porque Dios fue el capitán del ejército. Presunción de fanfarronear el poderío militar en relación a las otras naciones, especialmente los filisteos, que fue una espina al costado de Israel en esta época. Y la segunda cosa es, a la presunción viene la obstinación, que usualmente eso es lo que sucede con el pecado. Nosotros presumimos, soy mejor que el otro, sé más que el otro, tengo más que el otro, y qué sé yo, nos creemos no sé qué cosa. Eso es presumir que soy mejor cristiano que los demás, que evangelizo más que el otro, que quiero más que el otro, que me sacrifico más que el otro. Eres un presuntuoso. Si lo haces, bien por ti, bien hecho. Eso te lo está mirando Dios, pero no hagas la propaganda. Eso es entre tú y Dios, no para desparramarlo y sentirte que eres superior a los demás. Eres un arrogante, un fariseo.
Personas que porque se paran en el púlpito piensan que son los ungidos. Eso es presuntuosidad. Pensar que estamos mejor armados. Y no nos damos cuenta que todo lo que hago es por la causa de Dios trabajando en nosotros. Inútiles siervos. La segunda cosa es obstinación. Versos 2 y 3 dice que se le acercó el general del ejército Joab y los capitanes le dijeron, no hagas lío, no hagas esto. De alguna manera ellos entendieron que esto es una cosa que no se debe hacer. Y todavía, escuchando David, a estos hombres que le están aconsejando, David, confía en Dios, no necesitas los números, Dios te dé mucho más de lo que tienes, pero no te metas en este asunto. Y David dice en el verso 4, la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sus capitanes. Es decir, se le estaba dando el consejo de estos hombres, y sin embargo David dijo, yo soy el que mando acá se va a hacer lo que yo digo, ustedes se me va todo el mundo a hacer ese censo. Obstinado, testarudo, caprichoso. ¿Cuántas veces la Biblia dice, no hagas esto? Y nosotros decimos, no, sí, lo voy a hacer. El capitán nuestro, el Espíritu Santo nos habla del corazón y dice, frena ahí, no hagas eso, no es correcto. Y nosotros lo hacemos de toda manera, somos presuntuosos y obstinados cuando se trata del pecado. Pero entonces viene el arrepentimiento de David. Y me gusta este hombre. Noten ustedes en el verso 10 que dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dice, he pecado gravemente. Te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he hecho muy neciamente, ni siquiera neciamente, sino muy neciamente, pesó las cosas este señor. Por eso es que se dice de David un varón conforme al corazón de Dios, ¿sabes? Porque sí, metía la pata, claro, hasta el cuadril. Pero luego reflexionaba, no hacía como Saúl, que era un cabezón y nunca daba el brazo a torcer. David era un cabezón peor que Saúl, porque Saúl no hizo las cosas que hizo David. David no le quitó la mujer a nadie, matando al marido, un acto criminal pero terrible. Saúl nunca cometió ese pecado, pero era un arrogante soberbio que nunca reconoció su pecado. David era peor que Saúl, pero era un hombre que se humillaba delante de Dios cuando Dios le tiraba la oreja. Y entonces nos dice aquí que este hombre, por ejemplo, consideró lo hecho. Se detuvo a pensar después que cometió la acción. Si a veces nosotros cometemos un delito con el Señor, cometemos una falta y luego seguimos dándole vuelta a la falta y decimos, yo tengo razón, de aquí no me mueve nadie, yo estoy en lo correcto, todos están equivocados. Y no, David no era así. David era un hombre que después de hacer el lío se sentaba y consideraba, hice bien, hice mal, esto agrada a Dios, no agrada a Dios. Y llegó a la conclusión de que no, metí la pata, acá hice lío. Consideró. Segundo, dice que después de que consideró y se dio cuenta, se tira de cabezas y oró a Dios, dice. Dice, y dijo David a Jehová. No fue a hablar a Gad o a decirle a Joab o a alguno de los capitanes, muchachos, miren, venga, vamos a tomar un café, acá me equivoqué, discúlpenme, no. Va directamente a Dios, que es a quien ha ofendido. Y dice que en su oración confiesa su pecado. Dice que confesó y reconoció su falta. Noten que dice, verso 10, yo he pecado. Llama las cosas por su nombre. No es un simple censo, uno va a decir, viejo, pero escúchame, es un censo, qué tanto lío. No, señor, no es un censo, es un pecado contra Dios. La otra cosa, verso 10 en la segunda o tercera parte dice, yo he hecho neciamente. ¿Por qué es un pecado? Porque actuó en una forma necia, no pensó lo que estaba haciendo en el momento de actuar. Y verso 17 dice, yo pequé, yo hice la maldad. Se hace responsable. Miren, Dios está enojado con el pueblo, nos dice el verso 1, y hoy la costumbre es de decir, bueno, sí, la culpa, yo fallé porque, miren, el pueblo me llevó, me tentó a hacer esto. O el diablo, ¿no es cierto? Él asume la responsabilidad. Nosotros hoy los cristianos le echamos la culpa al pastor, a los diáconos, al secretario, al tesorero, a la sociedad, a los padres, a los hijos, al presidente, al primer ministro, al sacerdote, qué sé yo. Siempre los mosquitos, las moscas, el calor, el frío, todo lo demás tiene la culpa. Yo nunca asumo responsabilidad de nada.
nada. Tenemos deudas que nos ahogan, nos estrangulan. Y la culpa la tienen los intereses del banco. La culpa lo tienen los mercados, la televisión, la radio. No, señor, la culpa es suya. Usted es un pésimo administrador. David no fue así. David no le dijo, mira, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. La culpa la tiene aquel. Como hizo Adán y Eva, que en lugar de decir, Señor, metí la pata. No, la culpa la tiene el otro. Incluso tú, Dios, tienes la culpa. Yo pequé, yo hice la maldad. David se hace responsable de su pecado. No trata de hacer responsable a los otros de sus pecados, de su actitud necia. Y entonces lo que hace es implorar la clemencia de su Dios. Verso 10 dice, te ruego que quites el pecado de tu siervo. Qué lindo que es eso. Qué corazón más honesta, más sincero. Un hombre que se derrama en la presencia de su Dios. Perdóname, dice, sé clemente, quita esta mancha, quita este mal de tu siervo. Y las consecuencias de su pecado y las de los del pueblo comenzaron a tener repercusiones tremendas. A veces cuando nosotros pecamos no llegamos a medir, no nos detenemos a pensar qué consecuencias puede traer eso, porque él metió la pata y dice que murieron por causa de eso. En el verso 15, 70.000 personas. Miren si fue grave a los ojos de Dios. A veces pensamos que el pecado con Dios no es gran cosa. No, sí, es gravísimo cuando nosotros pecamos o desobedecemos a Dios. Cuando el ángel de juicio llegó a las puertas de Jerusalén, y aquí quiero que me vayan tomando nota porque van a ver lo hermoso de toda esta historia. Llegó a las puertas de Jerusalén, pero entonces aparece Dios y le dice, hasta ahí llegaste, basta. En el verso 16. Noten cómo Dios tiene toda la autoridad en el asunto. Estaba haciendo estragos, se llevó un montón de miles de personas. Y lo que iba a hacer es la capital, ¿no es cierto?, donde estaba el grueso, la densidad demográfica mayor. Imagínense la cantidad de muertos que hubiesen habido solamente con una qué sé yo, no sé, la espada del ángel haciendo correr la peste. Y Dios lo frena al ángel en ese lugar. Y es entonces, en ese momento, que Dios le ofrece a David cuáles son las indicaciones para tratar con tu pecado y que no continúe el juicio. Y le dice, te vas a ir a la era de Araúna, es decir, la tierra, el lugar donde está este Araúna. Y entonces David pasa ahora de la confesión a la obediencia inmediata. Una vez que hizo lo que correspondía en cuanto a reconocer su pecado y de confesar su pecado y de implorar el favor de Dios, lo que hace ahora es inmediatamente ir a la obediencia. El primer caso fue desobediencia, ahora no, ahora se hace obediente a la palabra de Dios. Y la gratitud entonces de David por el perdón que recibió de Dios es tan grande su gratitud, que entonces es que pronuncia esta frase pero extraordinaria en la historia, que nos enseña algo tan profundo, y es, no le voy a presentar nada a mí que no me cueste. Y la respuesta de Dios a las oraciones de todo el pueblo viene en el verso 25. Cuando miramos esta historia, muchos hablan del incidente de David, como se los acabo de delinear. Y sacamos algunas lecciones. Pero ahora quiero dirigirle la vista y que miren en toda esta historia la magnífica gloria de Dios y no el corazón de un hombre. Es bueno mirar el corazón de David, porque nos identificamos con un hombre que tiene un corazón inclinado a Dios. Pero a veces nos concentramos en el hombre, como muy a menudo lo hacemos, y perdimos de vista al Dios de ese hombre. Y lo que yo quiero es que usted y yo podamos ver qué lección quiso enseñarle Dios a David, debo decir. Y por ende, qué lección nos quiere dar a nosotros Dios en cuanto al tema de la ofrenda. Y quiere que veamos su gloria, la magnitud de su gloria y su amor. Observen qué interesante, rapidito. Noten que el juicio ahora va a ver a Dios. Se detuvo en las afueras de Jerusalén. Y acá me tiene que seguir atentamente con la escritura, rapidito.
Noten que se detuvo no en, sino afuera de Jerusalén en la era de un tal Araúna Jebuseo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ven eso? Ahora, quiero que vayan a Primera de Crónicas, por favor, rápido, y observen un detalle. Primera de Crónicas, capítulo 3. A ver, ¿dónde estoy acá? Y estamos un poco más adelante. Guarde ahí Segunda de Samuel, pero note lo que dice Primera de Primera de Crónicas, capítulo 21, primero. Vamos a mirar dos versos. Dos capítulos, mejor dicho. En Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos 14 y 15, dice, y Jehová envió una peste en Israel, es correlativo a lo que se nos indica en Segunda de Samuel, una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Quiero que tomen nota que en Segunda de Samuel se le llama Araúna, acá se le llama Ornán. Ahora, uno dice, ¿pero qué pasó acá? Yo no sé. Es muy común en la cultura hebrea tener dos nombres. Yo me llamo Edgardo Horacio y algunos me llaman Horacio. Ustedes me llaman Edgardo o Pastor Edgardo, bueno, pero mi nombre no es Pastor, mi nombre es Edgardo Horacio. ¿Se acuerdan que a Pedro se le cambió el nombre? También tenía Cefas y Pedro. Y así encontramos un montón de ejemplos. En este caso sabemos que es el mismo individuo, porque cuando comparamos los dos textos, estamos hablando de ese episodio. Así que acá está hablando de ese Araúna de la segunda carta de Samuel. ¿Me siguen? Es muy importante que me sigan con esto, porque quiero probar mi punto. Entonces, acá se le menciona Araúna, Ornán. Ahora, cuando ustedes se van a Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 1, observen lo que dice. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. ¿Por qué le llamo la atención a esto? Porque ese lugar que tenemos en Segunda de Samuel, donde Dios mandó construir el holocausto, el altar, donde presentar el sacrificio por el pecado, ese es el mismo lugar que ahora se identifica como la era de Ornán, y que ahora acá en este pasaje, ya en los tiempos de su hijo, es decir, de Salomón, este Ornán tenía su era en el monte Moriah. La era de Araúna estaba justamente en el monte Moriah. ¿Por qué es importante esto? Por la significancia que tiene. Dios le dijo a David, no vas a presentar el sacrificio en cualquier lugar, lo vas a hacer allí. Lo podría haber hecho ahí al lado de Jerusalén, dijo no, en el monte Moriah. El monte Moriah fue cuando siglos atrás Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, Isaac. Y cuando Abraham por fe está obedeciendo hasta la última letra lo que le dijo Dios, y Dios ve el corazón de Abraham y levanta la mano a este hombre para entregar a su hijo, Dios dice, detente. Y lo que hace Dios es efectuar la sustitución, presentando un animal, un cordero, que ya estaba allí trabado en la zarza, tratando de escaparse. Y Dios dijo, toma ese sustituto y lo vas a presentar en el altar en lugar de tu hijo. Isaac y Abraham y todos nosotros debemos estar acostados en ese altar por causa de nuestro pecado, como el pueblo de Israel, como David, todos. No hay ninguna persona que no esté bajo pecado, y nuestra sentencia es morir bajo el cuchillo de Dios en ese altar. Y entonces Isaac merecía morir en ese lugar por sus pecados, pero Dios sustituye a Isaac, al hijo de Abraham, con ese animal inocente, y lo acuesta en ese altar y lo degüella, derrama la sangre.
sustitutiva. En este lugar es donde, en ese monte Moriah, donde Dios dice, tú vas a levantar ese altar y allí vas a presentar el holocausto. Tú mereces la muerte y todo el pueblo, pero allí vas a sacrificar un sustituto por ustedes. Vas a derramar la sangre de esa víctima para que ustedes puedan ser perdonados. Y ciertamente el Señor los perdonó. Siglos después, en este monte, se levantó la cruz de mi Salvador, de tu Salvador, el Salvador que vio David. En las afueras de Jerusalén. Dios entregó a su Hijo Jesucristo. No podía reemplazar a su Hijo con un sustituto, como hizo con Abraham y su hijo. Abraham pudo ver un sustituto, pero Dios tuvo que ver a su Hijo sustituyéndonos a nosotros. Abraham vio a su hijo rescatado. Nuestro Padre vio a su Hijo entregado. Al Cordero de Dios, trabado en los anales de la historia y metido allí en ese altar, para derramar su alma, su vida, su sangre por nosotros. Dios quería enseñarle a David este tipo de Jesucristo. El pecado de Israel y de David era terrible, pero el amor de Dios era mayor y le dio las indicaciones precisas que apuntaban a nuestro Cordero, que daba la vida por nosotros. Cuando David entendió la obra de Dios, esa obra de gracia, ese perdón gratuito, dice, ¿cómo voy a entregar algo que no me cueste? ¿Cómo voy a aceptar algo que es regalado por una persona en lugar de yo decirle gracias cuando a Dios le costó tanto para salvar mi alma? ¿Cuánto sacrificas para ese Cristo? ¿Es un sacrificio enorme levantarte temprano para venir a horario al culto? ¿Tanto te cuesta? ¿Tanto te cuesta hablar bien de tus hermanos? En lugar de estar en los rincones, lacerando la obra de Dios. ¿Tanto te cuesta, dime tú, es tanto el sacrificio para que apoyes el ministerio? Es tanto el sacrificio que haces cuando en lugar de dar 5, das 10 o 20 para poder llevar a cabo la obra. ¿Por qué piensas que hay misioneros que se mueren de hambre? ¿Por qué piensas que hay misioneros que no pueden poner el piso sobre la tierra para poder congregarse en seco en lugar de todo un barrial? ¿Por qué piensas que hay congregaciones con las cuales tengo contacto que no tienen techo, que tienen que adorar a la intemperie? Porque nosotros, los que tenemos, no estamos dispuestos a sacrificarnos por la obra de Dios. No estamos pensando cuál es mi contribución a las cosas del cielo. Estamos prontos a dar nuestro dinero a la diversión, prontos a ir a gastar dinero en tonterías. Somos rápidos para darle incluso el dinero a los ladrones que se metieron adentro de la iglesia. Se hacen millonarios, ricos. Mientras la obra de Dios se paraliza, edificios que se caen a pedazos, no tienen materiales de escuela dominical. Sus bibliotecas están pero enflaquecidas. Tienen que, personal en la iglesia tiene que romperse la cabeza, gastando tiempo en inventar programas ahora de evangelización, de discipulado, porque no hay los suficientes recursos para sostener eso. Pastores que tienen que trabajar 8 horas por día trabajando, rompiéndose el alma como todos los demás, y después las iglesias les demandan que trabajen 8, 9, 10 horas después de haber trabajado. Visiten, trabajen, hagan todo para la iglesia, tiren los ladrillos, pongan el agua, rieguen los jardines. ¿Le damos a Dios lo que nos sobra?
en lugar de lo que nos cuesta. ¿Merece Dios eso? A Dios le costó la vida de su Hijo Jesucristo. La bendita vida de Cristo Jesús para darte la vida eterna. Y hoy nosotros, por cuestiones económicas, decimos, hasta ahí llegué. Bueno, eso es lo que nos diferencia de David. David era un hombre que no estaba dispuesto a dar nada a Dios que no le cueste. Le costaba dinero, le costaba tiempo, le costó su dignidad de rey y se humilló a lo sumo. A nosotros, hermano querido, nos tiene que costar esfuerzo, trabajo, a veces también finanzas. Pero porque nosotros llegamos a reconocer esta obra de Dios que hizo a favor de nosotros. Ahí es donde tenemos que tener el ojo puesto en esta historia, en ese monte Moriah, donde Dios, cuando fue en los tiempos de David, puso un tipo que apuntaba a ese hermoso y bendito sacrificio en esa cruz, en las afueras de Jerusalén. Y luego nos dice el Nuevo Testamento que vayamos afuera y llevemos el vituperio de Cristo y adoremos a nuestro Dios con el corazón palpitando y los ojos clavados en el cielo, la casa que nos espera. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por ese Dios? Por tu Cristo. Eso es lo que tenemos que meditar en esta semana. Oh Señor, Señor, vuélvenos para atrás, Señor. Devuélvenos a los pies de esa cruz. Te imploro, Señor, que nos lleves a los pies de la cruz. Que caigamos rendidos allí ofreciendo nuestras vidas completamente en gratitud a lo que tú has hecho. Solo el mero hecho de caer a los pies de esa cruz es un privilegio, un honor, porque los demás pasan de largo, Señor. Es el llamado tuyo que nos conmueve, nos atrapa, nos liga, Señor, a ti. Señor, ayúdanos a consagrar más nuestras vidas. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a dejar de mirar lo que hacen otros y a mirar lo que haces tú, Señor. Gracias, Señor. Recibe nuestras vidas, recibe nuestros bienes, recibe nuestros días para la gloria tuya, como lo hizo David. Porque te lo imploramos, oh Dios nuestro y Salvador, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.